Silvia Molloy. Un posible comienzo. Me gustaría creer que el primer libro que leí de chica fue en español, pero pienso, casi sé, que no fue así. Ignoro la razón de este deseo. ¿Acaso ya entonces intuía que escribiría principalmente en esa lengua? Y ahora, retrospectivamente, busco en mano un punto de partida, algo que sirva para anclarme. Aunque pensándolo bien lo dudo, de haber sido en español, pienso que me quedaría algo de esa primera lectura, algún placer, algún miedo que la cimentara. Pero no me queda nada, salvo el deseo de inventar una premonición. O, más sencillamente, de marcar un comienzo. Pero tampoco puedo decir que el primer libro que leí de chica no fue en español, ni que era con toda certeza en inglés. En todo caso, prefiero pensar que ya entonces se daba en mí un vaivén de lectura, un estar entre lenguas, que es mi vida misma. Este libro recuerda encuentros con libros, que por alguna razón, profunda o frívola, me acompañan hasta el día de hoy. Al anotar esos recuerdos posiblemente los amplíe, acaso los invente. Reunidos constituyen mi tránsito, mi vida, a través de la lectura, o de la escritura. No hay diferencia. Escucho libros. Cuando todavía no sabía leer, mis encuentros con los libros eran mediados por mi tía, que me los leía en voz alta. Recuerdo una colección de cuentos de hadas clasificada por tradición nacional. Cuentos de hadas franceses, ingleses, alemanes, y no recuerdo qué más. Durante años recordé mal los títulos de esa colección. En mi memoria eran cuentos de hadas francesas, inglesas y alemanas. Es decir, que la nacionalidad caracterizaba a las hadas, y solo por añadidura a los cuentos. ¿Acaso tuviera algo que ver el hecho de que mi tía, de familia francesa, evitaba los cuentos ingleses porque le parecían demasiado brutales? Prueba para ella de que los ingleses eran capaces de cualquier cosa menos de tener hadas. La opinión, para la chica bilingüe que yo era, me divertía por lo escandalosa. Para la trilingüe, en ciernes, resultaba justa. Las hadas francesas eran mucho más interesantes, más retorcidas. Las alemanas meramente brutales. No recuerdo que hubiera hadas españolas. Lectura y sufrimiento. Recuerdo con nitidez 2 libros que leí por mi cuenta. No de hadas, por cierto, sino de animales. 1. Las memorias de un asno, de la sádica condesa de Seur. Nerostoshin, traducido al castellano, me hizo sufrir como pocos. El otro en inglés, Little Elephant Comes to Town, de una tal Doris Scott. Menos porque mitigaba el sufrimiento con toques de humor. Este elefantito viajaba mucho conmigo y actualmente reside en un cajón de mi mesa de noche. No sé bien por qué, acaso porque fue el primer premio que recibí en el colegio primario. Solo atino a pensar que los 2 libros me cautivaron por su anécdota triste, llena de vagancia, abuso y sufrimiento. Nada impresiona más a un chico que ver sufrir a un animal, aunque es preciso aclarar que la crueldad imaginada por Miss Scott, maltrato del animal primero en un circo y luego en manos de gitanos, ni de lejos alcanzaba las torturas pergeñadas por la condesa para su burro Cadichon. Con perversa exquisitez, al final de sus respectivos relatos, las autoras, la flexión del género acaso tenga alguna importancia, arreglaban todo. Ambos libros terminaban con un happy ending optimista, algo atenuado por la sospecha. Aún de chica yo tendía a la imaginación catastrófica de que un mal podía volver. Hace poco resolví atreverme a abrir el libro en francés. Estaba segura de dónde lo había colocado en mi biblioteca, pero por más que lo busqué no lo encontré. Pensé, ya he vivido este momento. Me lo habré llevado al campo para leerlo con más detenimiento. Busqué en vano en mi otra casa. Tampoco lo encontré. Me preocupa. ¿A quién estará haciendo sufrir ahora la condesa?
libro como artículo de viaje. De chica mis padres solían salir de paseo los sábados a los alrededores de la ciudad, lo que por entonces era todavía casi campo. Escobar, por ejemplo, o Pilar. Mi madre llevaba un calentador y una pavita para hacer el té. Mi padre compraba unos sándwiches de miga en la confitería de la avenida Maipú. Y yo preparaba una valijita con los libros que pensaba leer en el picnic mientras mis padres hablaban o se peleaban o se quedaban mudos mirando los eucaliptus a la vera del camino. Yo sabía que eran demasiados libros. Y así me lo hacía ver mi padre. Mírala a tu hermana que solo trajo Villiquen. Pero no lograba convencerme de que con un libro bastaba. Yo pensaba que a lo mejor se descomponía el auto, teníamos que pasar la noche afuera y corría el peligro de quedarme sin lectura. El miedo de quedarme sin libro que leer me sigue rondando. Cuando emprendo un viaje en avión, siempre lo hago munida de excesivo material de lectura. Aún así, invariablemente, entro en alguna librería del aeropuerto mientras espera el vuelo y compro 1 o 2 libros más que luego. La mayoría de las veces no leo. No importa. Me siento acompañada y siempre es bueno tener lectura de más por si hay demoras. Encuentros clandestinos. De adolescente el placer de la lectura se me daba sobre todo en inglés. La lectura en castellano era más bien un deber. Estaba reservada al colegio, a los libros de texto, a algún clásico tedioso. Por ejemplo, La Marianela de Pérez Galdós. El placer vino más tarde y tuvo mucho que ver con el secreto. Me sentaba junto a la mesa de noche de mi madre, cuando ella no estaba en el dormitorio, y leía fragmentos de los libros que guardaba allí. Novelones extranjeros vueltos bestseller argentinos, de Vicky Baum o de Per Bock, traducidos al castellano para un público lector en su mayoría femenino. Curiosamente, o tal vez no, eran lecturas fuertemente marcadas por lo sexual. O, más precisamente, yo me encargaba de encontrar los pasajes donde el sexo ocupaba un lugar privilegiado. Así, una violación en Juan Verde era mi valle, de Richard Llewellyn, o un capítulo de una novela de Per Bock, cuyo título no recuerdo, donde invasores japoneses atrapaban a un muchacho chino and used him as a woman. O, mi preferido, el episodio de la Figliata, en La piel, de Curzio Malaparte. Noto, al pasar, que en 2 de estos episodios no se trata solo de sexo, sino de violencia, y llamativamente de homosexualidad. Cuando mi madre se enteró de estas lecturas clandestinas, se enojó y los libros desaparecieron de su mesa de noche, pero no de mi imaginación. Los libros que leía mi padre me interesaban menos. Eran por lo general libros de viajes escritos por hombres de acción y de alguna manera mantenían vivo el espíritu colonial británico. Su libro preferido era The Blue Nile, de Alan Moorhead. Yo prefería espiar en la biblioteca materna. Era más peligroso, por ende más placentero. Mi entrada en la literatura inglesa propiamente dicha se dio en el colegio inglés al que concurrí de chica. Allí leímos, no diré, todo de Walter Scott, como nos quiere hacer creer Sarmiento que leyó cuando era joven, pero sí buena parte de su obra, como también la de Dickens. Esa vastedad de lectura debía su eficacia a un sistema practicado por la entonces directora del colegio, una inglesa eminentemente práctica, que nos leía en voz alta mientras nosotros seguíamos su lectura en nuestros respectivos ejemplares. De pronto clamaba, "Now skip to page 20", o 42, o 54, o a donde quería llevarnos. Y así procedíamos, salteándonos las partes menos interesantes. En ningún momento pensé que las secciones omitidas podrían tener algún episodio no apto para nuestra edad. La lectura de los textos ingleses del siglo XIX no implicaba riesgo, pero sí podía llevar a las chicas que éramos, y esto lo sabía la directora, a un profundo aburrimiento. Volviendo a Sarmiento, pienso que así debía leer o hacer que leía todo de Walter Scott.
con alguna directora de colegio imaginaria que le dictaba las partes aburridas que debía saltear para poder terminar el libro. Lectura y amor. El amor por los libros, el amor a través de los libros, se dio en francés, mi tercera lengua. De adolescente descubrí los Petit Classiques Larousse, con sus tapas violáceas que simulaban cortinados de teatro, y leí las tragedias de Racine. No fue descubrimiento mío, aclaro. Esta pasión literaria fue mediada por otra, que sentía por la profesora de francés que me hizo entrar de veras en literatura, y de quien yo, sin saberlo del todo, estaba perdidamente enamorado. Imitaba impúdicamente sus gustos literarios. Así a Corneille prefería Racine, a Balzac prefería Flaubert y a Gide prefería Proust, o decía que lo prefería para darle el gusto a Madame. Me acostumbré a la referencia literaria. Si me hubieran preguntado quién era el gran poeta del siglo XIX, posiblemente hubiera dicho sin pudor Víctor Hugo, hélas, citando a Gide. Pero pensándolo bien, ¿quién me lo preguntaría a mí, chiquilina de 15 años? En mi casa había uno que otro libro en francés, ya restos de alguna biblioteca familiar por parte de madre, ya libros pertenecientes a mi padre que había aprendido el idioma en el colegio. Ocuparían en total un estante de la pequeña biblioteca que tenían en el dormitorio. Allí descubrí un libro de poemas de Paul Géraldy, mediocre escritor francés de fines del XIX, famoso por sus poemas de amor. Toi et moi era el título de este libro, de llamativas tapas de cuero y madera, y al abrirlo vi que estaba dedicado por mi padre a mi madre y fechado poco antes de que se casaran. Era de algún modo el libro que celebraba el comienzo de su amor, y constituyó para mí otra lectura clandestina, algo incómoda, porque revelaba no lo que se decían los personajes de Pervoc, sino mis propios padres, a quienes imaginaba comunicándose a través de estos poemas en una penumbra que me excluía. ¿Lo leerían en voz alta? ¿Lo susurrarían para que mi hermana y yo no lo oyéramos? En todo caso, sería mi padre quien se lo leería a mi madre, ya que él, hijo de británicos, hablaba con soltura un francés rudimentario, mientras que mi madre, hija de franceses, no hablaba ni una palabra, aunque entendía todo. Suerte de escena primaria me conmueve hasta el día de hoy, tanto o más que una escena puramente sexual. Vivir las lecturas. De la lectura como acto de posesión. Leo y me apodero de lo que estoy leyendo. Es decir, encarno la voz del hablante, adopto su dicción, hago mía sus circunstancias, lleno hiatos, invento situaciones, personajes, palabras. Leo y el texto se dirige solamente a mí. No existe sin mi lectura. Yo le doy voz, le doy yo. Lo que dice Paul de Man de la autobiografía como acto de prosopopeya es finalmente aplicable a todo libro. Con mi lectura doy vida a lo que no la tiene, personifico. Este libro es mío, soy su coproductora, como Pierre Menard es autor del Quijote. Desde muy chica aprendí gozosa estas apropiaciones. No solo vivía a través de los libros, vivía los libros, los volvía performance personal. Creo que desde ese entonces de algún modo se hizo patente en mí, aunque no explícitamente, la noción de pose. Es decir, no solo me identificaba con lo que leía, sino que lo representaba. Leer era actuar, y actuar era ser yo. Me veo un verano en Córdoba, en un lugar que no era nuestro habitual lugar de veraneo, un lugar del todo nuevo para mí en el cual no me sentía muy segura. Debo tener unos 10 u 11 años. Estoy leyendo Una vida de Chopin para niños. Veranea en el mismo lugar una familia,
con un chico más o menos de mi edad, que creo recordar se llamaba Quique. Puede ser que esté inventando este detalle. Nos hacemos amigos. Le cuento la vida de Chopin que acabo de leer. Le encanta. Comenzamos a actuarla. Yo soy a la vez directora del espectáculo y Chopin. Toco el piano, toso y escupo sangre. Él es Liszt. Toca el piano, pero no tose ni escupe sangre. Unas enormes piedras chatas en el jardín del hotel hacen de piano. Creo recordar una dramática huida a caballo, perseguidos por los húsares. Agregado vistoso que no creo que estuviera en el libro. No teníamos quien hiciera de George Sand. Mi hermana era demasiado chica, y mi amigo de ese verano, a quien nunca más volví a ver, era hijo único. Leer el género. En las novelas clásicas inglesas que nos hacían leer en el colegio, en Dickens, por ejemplo, escaseaban las protagonistas femeninas. Había, sí, mujeres importantes, incluso inolvidables, como Miss Havisham, la anciana delirante y perversa de Great Expectations, quien pobló más de uno de mis sueños. Pero la figura central de estos textos era varón, en general un niño huérfano, menospreciado, desvalido. Oliver Twist, David Copperfield, Pip, que se destacaban por su inteligencia, su infinita paciencia, su tesón y, por qué no, su gracia. Si había niñas protagonistas no las recuerdo, con la excepción de la adolescente Stella, a quien posiblemente recuerde mejor porque Jean Simmons la encarnó en el cine, y de la pegajosa, patética Little Nell de The Old Curiosity Shop, de quien decía Oscar Wilde que había que tener el corazón de piedra para no estallar de risa al leer la descripción de su muerte. Más que identificarme con estos personajes o de meramente simpatizar con ellos, hablo de los varones, no de Little Nell. Se puede decir que me los traducía, los hacía míos, o mejor dicho, los hacía yo, hasta que no tuve que traducir más. Cuando comencé lo que vendría a ser el equivalente inglés de los estudios secundarios, cambió la literatura. Apareció Jane Austen, pero sobre todo aparecieron las hermanas Bronte. Apareció Jane Eyre, la primera protagonista mujer a través de cuyos ojos vi el mundo. Es decir, percibí una manera distinta de relacionarme con lo otro, y de desearlo con pasión. Lector y maestro, in memoriam. Mis hábitos de lectura cambiaron un verano al borde del Atlántico en la ciudad de Miramar. Tendría yo unos 13 años. Ya no me interesaban tanto las series para adolescentes que, como mis compañeras de colegio, antes devoraba en inglés. Mis padres habían alquilado una casita en las afueras del pueblo y no en el centro donde solían hacerlo, y yo me sentía desorientada. Vino a pasar unos días con nosotros uno de mis primos por parte de padre, es decir, uno de mis primos ingleses. Era mayor que yo, pelirrojo, muy lindo, y había venido desde Buenos Aires en motocicleta cargando una mochila. La familia se reía de él porque, decían, no podía vivir sin tener un libro cerca. De chico tenía prohibido leer durante las comidas en familia. De grande comía solo, con un libro delante del plato. Yo quería lucirme ante él, pero no lo conseguía. Charlie era implacable, con la arrogancia que puede tener un muchacho de 20 años, que ya ha leído lo que algunos tardan una vida en leer. Se burlaba de mis lecturas, concretamente de la serie de Nancy Drew, Girl Detective. Charlie me informó que se encargaría de hacerme leer literatura de verdad en lugar de esas pavadas. Grow up, kid, me dijo. Lee poesía. Yo no leía poesía. La aprendía de memoria en el colegio. No es lo mismo que leer. Cuando vacié el contenido de la mochila en la cama que le había tocado, vi que él también viajaba con libros, y con muy poca ropa.
Mañana vamos a leer juntos un poema de este libro, me dijo. Era la poesía de T.S. Eliot, que, en efecto, leímos juntos diariamente durante su breve estadía. Conservo ese libro. En la primera página, en la esquina superior derecha, está mi firma con indicación de lugar y fecha. París, 1959. Me sorprende ver que mi firma no ha cambiado desde entonces. Más abajo, en el centro de la página, hay una anotación entre paréntesis a lápiz, también mía, con letra levemente distinta. Charles Swain, Miramar, on or about 1952. I am. Me pregunto, ¿cuál de las dos inscripciones habrá venido primero? ¿El acto en que tomo posesión del libro firmándolo en París, a donde me lo he llevado? ¿O el registro del legado de mi primo, donde evoco aquellas vacaciones on or about 1952 y también dejo constancia de su muerte, in memoria, pero no de la fecha? De la lectura diaria de Eliot que hicimos juntos Charlie y yo, no recuerdo gran cosa, solo algunos versos sueltos de Rhapsody on a Windy Night que me divertían. The Lamb Hunt, Regard the Moon, La Lune, Negard, Aucune Raccoon. Y el descubrimiento de que se podían mezclar las lenguas impunemente cuando fuera necesario, y mezclar citas de otros escritores dentro del propio texto. Descubrimiento que ha animado mi escritura a lo largo de mi vida. Última pregunta que este libro, que ahora hojeo, nunca me contestará. ¿Cómo llegó a mis manos? ¿Me lo habrá regalado mi primo aquel verano? ¿Lo habré heredado? Sé que cuando nos avisaron que había muerto, fui a la casa. Todavía no habían pasado a recoger el cuerpo. Mi tía me llevó a verlo. Estaba en la cama, lindo como siempre, y parecía dormido. Creo que también mi tía me dijo que eligiera un libro de Charlie para llevarme de recuerdo. You like to read as much as he did. Quizás haya elegido este libro porque me traía tantos recuerdos o porque me enseñó a leer poesía. Pero puede ser que esté inventando. De todos modos es evidente que Eliot dejó alguna marca en mí. Recuerdo que en uno de mis primeros intentos de escritura, como me costaba arrancar en español, recurrí a la cita y la parodia. You've missed the point completely, Julia. There were no tigers. That was the point. No sé cómo seguiría mi texto en español, ni qué hacía con los tigres. Por suerte, el resultado de ese laborioso experimento no sobrevivió. Reconocimiento. En el colegio inglés donde pasé buena parte de mi infancia y adolescencia, era habitual dar un premio a la alumna que sacara las mejores notas en el examen que marcaba el final de los estudios secundarios. Este Overseas School Certificate era otorgado por la Universidad de Cambridge, a donde se enviaban los exámenes para que los corrigieran. Luego la universidad, a través del British Council en Buenos Aires, otorgaba un premio al mejor examen, un libro que podía elegir la estudiante premiada. Fue mi caso. No tuve necesidad de pensarlo dos veces. Pedí los cuentos completos de Catherine Mansfield. Mi compañera de banco, sospecho que con una buena dosis de celos, frunció el ceño y me dijo que no le parecía una elección muy seria, que si le hubiera tocado a ella, habría elegido los Canterbury Tales de Chaucer. Igual desconcierto parece haber despertado mi elección en la profesora que administraba los exámenes. No sé qué van a pensar en el British Council, musitó, aunque al ver que yo no cedía respetó mi elección. Todavía tengo el libro cuyos cuentos leí muchas veces, sobre todo uno del que recuerdo un momento de éxtasis amoroso que de pronto frustra un reconocimiento insólito. Así, por lo menos, creía recordar Bliss. Lo releí hace poco. Lo encontré demasiado explícito, hasta ripioso. Lo recordaba sutil, con un desenlace, el descubrimiento de que el marido tiene una relación con la mujer de quien ella misma, sin saberlo del todo, está enamorada,
parecido a esos finales de Clarice Lispector, donde la pérdida de la ilusión hace que el personaje vuelva a su enajenación habitual. La imitación de la rosa, pongamos por caso. Y pienso también con cierta trepidación, ¿llegará el momento en que relea los cuentos de Clarice y ya no me impresionen? Degustación de la letra. Desde chica, y aun cuando fuera, como solían decir, mañera para comer, me gustaba leer libros de cocina. Me divertía imaginar las mezclas, los cambios de color y de textura, las transformaciones a través del calor y del frío. ¿Acaso fue en parte por eso que años más tarde ingresé en la carrera de química? Sobre todo me divertía en esas variaciones, cuando se trataba de ingredientes de cuya existencia solo sabía por los libros, porque se comían rara vez en mi casa. Hinojo, pongamos por caso, o salsifí, o nabo. ¿Te gustaba estas cosas en la letra impresa? No en mi plato de comida, donde un nabo no habría sido legumbre prometedora, sino simplemente un nabo. Desprovistos de toda realidad, los ingredientes aparecían en los libros de cocina, nimbados por una aura atractiva y algo de luz. Recuerdo que el primer libro que hojeé de chica fue un recetario del frigorífico La Negra de Buenos Aires, libro de tapas oscuras que ostentaba una mujer negra de perfil en la portada, caricatural hasta lo ofensivo, con un pañuelo rojo con pintas blancas que le sujetaba el pelo enmotado, labios gruesos y rojos, y los dientes relumbrantes. Mi lectura era, mirándolo bien, un acto levemente transgresivo. Mi padre era gerente de otro frigorífico, rival de la Negra, que se llamaba, sin mucha imaginación, La Blanca. Pero La Blanca no publicaba recetario y La Negra sí. El libro reunía algunas recetas con nombres franceses que yo ya había oído en mi casa, producto sin duda de la cocina de mi abuela materna. Hacía esas carnes a la Villeroy o a la Capodine, pero también ofrecía recetas algo macabras, como esos pajaritos que debían estar bien limpios antes de pasar a reforzar un plato de polenta, o esos caracoles que durante 3 días había que mantener vivos en un cajoncito con afrecho, completamente cubiertos, y el cajón tapado con alambre para que no se escapen, para luego echarlos vivos en una cazuela, y se ponen a cocer. Los diminutivos pajarito y cajoncito, última morada, este último de los gasterópodos, antes de ser ingeridos, me parecían particularmente patéticos. Mi gusto por los libros de cocina, mis lecturas de recetas, a menudo mientras almuerzo algún sándwich anodino, recetas que nunca pondré en práctica, continúan hasta hoy. De vez en cuando doy un paseo por las ajadas páginas de un muy frecuentado Escoffier, aunque no creo haber intentado ninguna de las complicadas recetas de este rey de cocineros y cocinero de reyes, y me divierto con alguna observación imperiosa. Así, al final de la receta de cómo hervir chauchas, la nota al pie misteriosa y tajante: evitar a todo precio añadir perejil a las chauchas con manteca. Recuerdo que una vez le pregunté a una amiga francesa el porqué de esta misteriosa interdicción. Me contestó que no sabía, pero, acaso por orgullo nacional, enseguida agregó que, pensando bien, le parecía tout à fait juste. Vocación. Hacia el final de mis estudios secundarios, llegó el momento de decidir qué carrera iba a seguir. Estaba convencida de que quería estudiar medicina. La fantasía se había vuelto vocación después de un experimento de la clase de zoología en la que me había tocado disecar una ranita muy linda, muy verde. El hecho de que después de dicha operación no supe qué hacer con la ranita cuyo corazón seguía latiendo y terminé pinchándoselo con el bisturí para que se muriera de una vez, no pareció impresionarme adversamente. Iba a ser cirujano. Pero también me tentaba la arquitectura.
o alguna carrera de diseño. Las opciones no podían ser más distintas, y a mi madre ninguna le pareció buena. Desechó las dos últimas con gesto desdeñoso. Te gustará dibujar, pero tus dibujos son bastante mamarrachientos. En cuanto a la primera, le pareció más respetable, pero igualmente desechable, por otras razones. No podés ocuparte de un marido e hijos y a la vez ser cirujana. Mejor estudia química, y te buscas un trabajo de mediodía. Mi paso por la Facultad de Ciencias Exactas fue breve. El primer mes dejé caer una gota de bromo de una probeta sobre el dorso de la mano derecha que me dejó una cicatriz que aún tengo.